Pues buenas tardes a todas y a todos, tanto los que nos acompañan en la sala Gracián del Centro Asociado de la UNED en Calatayud y a los que están con estas cosas tan modernas que tenemos, que están conectados. Vamos a dar paso a la segunda sesión de este curso de extensión universitaria Avanzando en Educación. En esta segunda parte, la primera parte, estuvimos hablando o nos hablaron, mejor dicho, de los pactos, distintos tipos de pactos, y a nivel estatal, a nivel autonómico, y en esta segunda nos vamos a centrar un poco más en lo que es el centro educativo, ¿no? Y en la primera parte, la primera charla, nos la va a dar doña Ana María Martín Cuadrado, profesora titular en la UNED, doctora en Ciencias de la Educación, como decía, profesora titular del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación, ha sido directora del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED, coordinadora académica del máster de secundaria, del práctico del máster de secundaria, y tiene abiertas muchas líneas de investigaciones, sobre todo sobre la formación práctica del profesorado, identidad profesional del profesional de la educación, mentoría y estudiantes. Y además de este currículum, que se queda muy corto, que es mucho más, pues buena amiga. Entonces, tienes la palabra, Ana. Gracias. Bueno, gracias a todas y a todos. Gracias, por supuesto, a la directora de este centro asociado, a Juan, amigo desde hace mucho tiempo en la UNED, profesor tutor con el que he compartido cantidad de aventuras, experiencias y lo que nos queda todavía, y esta es una de ellas. Y gracias a todas y a todos por estar aquí, porque creo que esta experiencia educativa merece la pena. ¿No se ve la...? Ah, ya sé, se ve ahí, no, es que yo no la veía ahí. Bueno, esta mesa que vamos a compartir Juan y yo ha sido un poco cosa de Juan, todo hay que decirlo, y bueno, él seguramente va a profundizar mucho más en el centro educativo, y yo, como pedagoga y profesora en la universidad, quería plantearos algunos temas que creo que pueden ser interesantes en este tema, en esto del pacto, en lo que estamos aquí hoy. Y creo que puede ser interesante. Vosotros luego me diréis si es así o no. Yo lo he estructurado en 3 momentos y solamente voy a estar media hora, tal como manda el programa. Y yo quería que pudiéramos hablar, o primero hablo yo y después vosotros, como me queráis, sobre 3 temas que desde la universidad podemos tratar y colaborar en esto del pacto. Por ejemplo, en el tema de la equidad versus igualdad, yo voy a dar mi idea sobre lo que tengo sobre este tema y cuáles son las ideas fuerzas que me llegan a daros esta idea sobre lo que es para mí la equidad versus igualdad. También dedicar un ratito a la educación como derecho de la ciudadanía, y cómo están contribuyendo las tecnologías en este tema y cómo el modelo de enseñanza tiene que ir hacia ahí, hacia el tema de la enseñanza a distancia, si queremos llegar a todos los ciudadanos y las ciudadanas, y cuáles serían realmente las aportaciones que puede realizar la universidad en esto del pacto, que sería, primero, en la formación de ciudadanas y ciudadanos, en la formación del profesorado y en la formación de colíderes pedagógicos. Y de esto vamos a hablar de forma no amplia ni profunda, puesto que no hay mucho tiempo, pero sí vamos a dar unas pinceladas para quizá después abrir el debate, y en esa mesa tan magnífica que hay después, la última mesa, quizá puedan salir algunos de estos temas. En fin, miren esta imagen. Este es el sentido de la igualdad, o el concepto de la igualdad visto por ojos de un conservador o ojos de una persona liberal. Ahí ven cómo la igualdad parte para todos iguales. Estos son unos niños que están viendo un partido de rugby y como somos todos iguales nos dan a los 3 lo mismo, pero vemos que el chiquitín apenas lo ve.
Ese es el concepto de igualdad, para todos lo mismo. El concepto de equidad es un poco, si vamos avanzando, vamos ofreciendo, vamos teniendo en cuenta qué es lo que necesita cada una de las personas para poder ver este partido. Pero a mí me gusta más esta imagen. La tercera es realmente la imagen que a mí me sugestiona y me hace sentirme más persona o más profesora dentro de este mundo. En el primero está claro que los 3 cajones para todos, libros para todos. ¿Por qué libros para mí? Si yo no los necesito, tengo dinero para comprarlos. No me los des, no los necesito. Cajón para mí, ¿para qué? Si ya lo veo. En el segundo me quedo sin cajón y se lo doy al más pequeño, que lo necesita, pero las barreras siguen estando. En la tercera imagen ya las barreras casi no existen. Es decir, en la escuela tenemos que tratar de pensar en todos y en cada una de las personas que ahí están. No solamente pensar que a todos hay que darles lo mismo, sino que tenemos que eliminar barreras de todo tipo y tratar que cada persona consiga lo que necesita desde la posición que tiene, facilitando, ser facilitadores. No me pasa. Ahora, para mí estas ideas tornan en cuanto a estos conceptos que ahí les pongo. En la escuela nos vamos a encontrar, en la escuela, en el mundo, nos vamos a encontrar diversidad de personas, diversidad de situaciones y diversidad de necesidades, por lo que el tema de igualdad, olvidaros de él. Hay que ir a que cada uno necesita lo que necesita. Las respuestas tendrán que ser flexibles, adaptadas y con muchas guías. Habrá que hacer propuestas, seguimientos, tutorización, mentoría, y todo esto, fíjense, lo están dando ya la enseñanza a distancia, como luego veremos. Los recursos tecnológicos, y hay que pensar en dar respuestas que sean locales, es decir, dentro de la globalidad donde nos movemos, pero dentro de mi territorio. No me puedo olvidar dónde vivo, pero sí que tampoco puedo olvidarme que vivo en un mundo amplio. Las aulas sin muros, aulas en las que los estudiantes tengan espacios y no tienen por qué estar sentados siempre de la misma forma, como nos puede comentar aquí el inspector. Y hay una buena literatura al respecto, sobre todo esto de aulas sin muros, donde te dicen que no todo lo que se aprende está dentro de la escuela, sino también fuera de la escuela. Les recomiendo a Illich como uno de los mejores escritores sobre este tema, ¿no? El coliderazgo pedagógico, de aquí nos hablará también Juan y seguramente, Sandra, por supuesto, hablará muchísimo sobre la importancia de que en un equipo no lidere una persona. Estamos hablando de equipo, todos tenemos que ser líderes. El profesor tiene que ser un líder en su aula, o va a venir el director o el inspector. Cada uno de nosotros tenemos un tipo de liderazgo y tenemos que compartirle con los demás. Y todos y todas tienen que llegar a conseguir lo que necesitan. Para mí ese es el sentido de la equidad, pero equidad desde dentro, equidad desde fuera. Y eso es lo que hay que tratar de resolver y tratar de sugerir a las personas que están dedicadas a normativizar las leyes o a normativizar la enseñanza. Hay que ir a un tipo de ciudadano o hay que llegar a todos los ciudadanos y las ciudadanas, y eso se puede realizar, y para eso la universidad también participa. Ya os digo que voy más deprisa para poder. La educación, un derecho de los ciudadanos. De ahí pasamos a lo que nos dice la literatura desde el año ya 48, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dicen que todas las personas tienen derecho a la educación. En la Agenda 2030 nos hablan de que uno de los objetivos de desarrollo sostenible nos dicen que hay que garantizar la educación inclusiva para todas y para todos. El Memorándum sobre el Aprendizaje Permanente de Lisboa habla de garantizar las igualdades de oportunidades, de adaptarse a las necesidades locales específicas de los individuos, garantizar la calidad y pertinencia de los programas de actualización de formación centrados en el estudiante. Hay que ir a pensamientos más constructivos. El siglo XXI, la ciudadanía necesita formarse a lo largo y a lo ancho de su vida. No solamente hay que pensar hacia adelante, sino también en cada uno de los estadios en los que estamos. Y ante todo tiene que ser flexible en espacios y tiempos. Eso sí que los podemos comentar cuando esta gente se reúne con el tema de los pactos. La educación ha cambiado el foco. Ya no necesitamos una persona que nos transmita el conocimiento, sino que necesitamos construir el conocimiento. El estudiante no es un ente pasivo al que todo se lo damos y lo absorbe. El estudiante es activo y hay que pensar en el estudiante.
No dependemos del contexto, podemos aprender en cualquier lado. Fíjense en la UNED, podemos venir aquí, también podemos aprender a través de un espacio virtual. No tenemos que pensar en conocimientos, el conocimiento es el medio para conseguir una competencia. No solamente nos pueden evaluar a través de un examen, sino a través de otros sistemas, otras herramientas. Tiene que haber una integración del sistema de evaluación, tiene que haber continuidad. Vamos hacia un sistema colaborativo, no competitivo, y somos independientes, insisto, del espacio y tiempo. Todo esto tiene que aparecer en la ley educativa, pero tiene que cumplirse, porque me consta que eso aparece, pero el problema es que no se desarrolla. O sea, entonces nos quedamos en palabrería, pero el tema es luego desarrollarle. Ahí para mí es donde está el pacto, ahí en el desarrollo de la ley, de la normativa. Ahí les aporto un par de definiciones sobre el tema de la enseñanza a distancia como una posibilidad, sobre todo para la enseñanza de personas adultas, o personas que ya tengan un desarrollo en cuanto al aprendizaje autónomo. Miren, a mí como profesora a distancia me preguntan, ¿la enseñanza a distancia para los niños y las niñas? Depende del tipo de estilo de aprendizaje que tenga. Todo es dependiente, pero cuanto más mayores seamos, que supone que nos van a enseñar a desarrollarnos de una manera autónoma y autorregulada, es uno de los sistemas mejores que existe, porque te permite ajustarte. O sea, esa enseñanza se ajusta a ti, no te ajustas tú a la enseñanza, sino que la enseñanza se ajusta a ti. Y yo necesito eso realmente en mi vida. No que yo me tenga que estar adaptando a un sistema, sino que el sistema se adapte a mí. Ha habido muchas generaciones de enseñanza a distancia. Empezaron desde aquel por correspondencia, que en esta casa sabemos mucho de ello. Pasamos por el tema audiovisual, hasta que hemos llegado al aprendizaje adaptativo, en el que les recomiendo que pudieran leer el artículo de Begoña Gros, que está en una de las revistas que patrocina la Facultad de Educación de la UNED, RIEZ, que la patrocina, edita Lorenzo García Aretio, en el que te comenta cómo la enseñanza a distancia que viene a partir de ya es una enseñanza en la que nos vamos a encontrar agentes pedagógicos que nos van a estar, dijéramos, analizando cómo aprendemos, por dónde vamos, qué nos interesa, y nos van a estar ofreciendo posibilidades alternativas que van a mejorar nuestro aprendizaje. Esto en nuestro ALF no existe, tutor de por aquí. Esto en ALF, en nuestra plataforma, no existe, pero llegará. Esto no significa que vayan a desaparecer los tutores en las enseñanzas virtuales. Los tutores van a ser muy necesarios, pero estos sistemas también son sistemas de recomendación, son sistemas de guías. Ahora mismo, en la enseñanza que tenemos a distancia con tantísimos estudiantes, es imposible conocer qué quieren, qué les gustan, cómo aprenden nuestros estudiantes. Pero con estos sistemas sí que se va a poder hacer. Según el Tecnológico de Monterrey, los nuevos modelos de aprendizaje van a estar basados en la flexibilidad, en la educación basada en problemas. Va a haber un tipo de sistemas, de metodologías que van a estar muy relacionadas con el aprendizaje a través del móvil, el aprendizaje a través del flex teaching y demás. Son tendencias, pero esto viene y llegará a la enseñanza secundaria y llegará a la enseñanza del bachillerato. Esto está ahí porque vamos hacia un tipo de ciudadano que no es el que estamos o conocemos ahora. Entonces, cuando la gente se reúne a discutir por la ley de educación, tienen que pensar en ese ciudadano, no pensar en sí mismo, en qué ideas tiene la gente de UGT, la gente de un partido político, sino qué ciudadano queremos formar. Eso es ahí en el que tenemos que pensar. ¿Por qué hacemos una ley y cómo la llevamos a efecto? Entonces tenemos que barajar las posibilidades que nos está ofreciendo la tecnología y, como yo os decía, que yo no quiero que una enseñanza me diga, un sistema de enseñanza me diga lo que tengo que hacer, sino que se adapte a mí. Yo también quiero que esto sea de esta manera. Esto es otro sistema. Bien, la enseñanza a distancia tiene una serie de beneficios bastante importantes, pero también tiene bastantes problemas a resolver, que si no lo tenemos en cuenta jamás podremos ponerlo a efecto, sobre todo cuando estamos hablando de una ley educativa pues para estudiantes y demás en un sistema de enseñanza obligatoria. Bien, yo quería llevarles más aquí, que es mi mundo, es mi campo. ¿Qué puede hacer la universidad? ¿Qué puede aportar en este curso al que me han invitado? Primero, en formar a ciudadanos. A la universidad nos vienen pues muchísimas personas que quieren un título para ser profesionales mañana.
Entonces, nuestra obligación es formar ciudadanos, junto con los profesores de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, y FP y demás. Entonces, por ejemplo, en el informe de Delors, el de los 4 pilares de la educación, que seguramente le conocen, ahí se hablaba de que una enseñanza tiene que enseñar a esa persona, a ese ciudadano, tiene que enseñarle a que aprenda a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. A través de la OCDE se solicitó un proyecto en el que se obtuvieran cuáles eran las competencias esas tan importantes que debía conocer cualquier ciudadano del mundo para poder integrarse en su país, desde su propia localidad. Y estas competencias fueron las que les pongo aquí, estas 8. Comunicación en la lengua materna, comunicación en lengua extranjera, competencia en matemática y competencias básicas de ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu de la empresa, conciencia y expresión cultural. Estas son las competencias que aparecieron en la LOE, competencias básicas, y que estuvieron durante un tiempo y se llamaron así, que eran todas esas competencias que tenían que aprender todos los estudiantes de enseñanza obligatoria. Y cuando quiere no me funciona. Vamos a ver, con cariño todo lo puedes, ¿eh? Aquí están las competencias básicas de la LOE. Para mí era muy importante la competencia para aprender a aprender y la autonomía e iniciativa personal, la que está relacionada con el emprendimiento de las personas. La LOMCE en el 2013 cambia el nombre de competencias básicas por competencias clave. Y ahí estamos ahora aquí, con estas competencias claves. Pero yo lo que les quería mostrar de forma muy rápida es que todo esto viene por Europa. Viene por ese proyecto que se solicita para saber cuáles son esas competencias que el ciudadano tiene que conocer para ser un ciudadano del mundo. Eran esas competencias que en cada uno de los países se adaptan en su normativa. Y eso los profesores son los que tienen que después desarrollar. Y ahí vamos. ¿Qué puede hacer la universidad? La universidad puede formar además a esos profesores para que esas competencias, los niños, o para que los niños sean competentes de acuerdo a esas competencias. Entonces, ahí les nombro, les pongo cuáles son las competencias de los profesores, desde la planificación e implementación del currículum escolar, la tutorización a los alumnos, el apoyo en el contexto familiar y social, la actualización y la implicación docente y, por supuesto, las cualidades de cualquier persona, las cualidades personales. Cuando me examiné mi plaza, se me ocurrió decir, y alguien del tribunal me dijo que no estaba de acuerdo, creo que debo tomar un café con esa persona, dije que, no sé qué opinarán, que cualquier profesional de ese mundo es buen profesional porque también es buena persona. Pero vamos, yo no lo dije, ya lo había dicho Goleman y seguramente lo ha dicho más gente. Yo creo que las cualidades personales, si tú eres buena persona, si tú eres un profesional y eres buena persona, eres mucho mejor profesional que si no eres buena persona. Un miembro del tribunal me dijo que no estaba de acuerdo. Yo no veía lógico cómo no se podía dar el tener unas habilidades personales y las habilidades profesionales. Es decir, para ser un profesional tienes que tener unas buenas cualidades personales. Está dentro de tu perfil. Imaginaros un profesor que no sea una buena persona, que vaya al aula sin tener en cuenta a sus estudiantes, que no sepa sonreír, que no sepa decir lo que necesita ese estudiante, que no sepa atender a un padre o a una madre, o un inspector, que vaya al aula y que no sepa tratar a un profesor porque es inspector, pero no tiene ni una habilidad social, no es empáticamente emocional. Entonces así, el butanero, el conductor de autobús, todas las personas necesitamos tener una serie de cualidades personales que dignifican mucho más nuestra profesión. Bien, a eso nos dedicamos en la UNED, a formar docentes también, no solamente ciudadanos sino docentes. Perrenov en el 2004 decía que estas eran las competencias del docente y en un grupo de investigación en el que estoy participando hemos sostenido que estas son las competencias que debe tener un profesor. Para nosotros es muy importante que se tenga muy en cuenta la formación de ese profesor que va a estar con los niños y las niñas, con los jóvenes, y que se tenga muy en cuenta el antes de ese profesor que quiere ser profesor. Que se trabaje muy bien, los inspectores, que lo tengan en cuenta, que se trabaje muy bien la orientación con los niños y las niñas y los jóvenes. ¿Qué quiero ser de mayor?
porque de ahí nos vendrán mejores profesores. No puede ser profesor aquel que no tiene ni idea de lo que quiere hacer y dice, quiero ser profesor. El antes de la profesión, hay que trabajar, hay que incentivar la orientación educativa en los institutos, en la escuela. Hay que trabajar con los estudiantes, la madurez vocacional, los proyectos profesionales. Después hay que trabajar la formación de base, es la formación que tienen pues cuando van a ser profesores, magisterio, profesores de secundaria, la formación de base. Luego está la formación en los primeros años, hay que seguir trabajando con ellos. Ahí tenemos temas como la identidad profesional, los estilos de aprendizaje, la mentoría, y luego estaría la formación de desarrollo, la formación a lo largo de su vida. Para mí, podría estarme días enteros hablando de estas 4 partes que están relacionadas con el profesor. A esto nos dedicamos en la universidad, nos dedicamos al practicum, y lo que queremos es formar profesionales que estén continuamente en crecimiento creativo, productivos, que sean críticos, que sean emprendedores, y partiendo siempre de lo que es la reflexión, porque uno aprende no por lo que hace, sino por lo que reflexiona sobre lo que hace. Yo puedo hacer muchas cosas, pero si no reflexiono o no pienso lo que estoy haciendo, me va a dar igual. Siempre voy a cometer el mismo problema, o sea, siempre voy a cometer el mismo error quizá. Y ya por terminar, porque esto es un tema de mi compañera, la universidad también forma a colíderes pedagógicos y te planteas una serie de interrogantes. ¿Realmente qué es una escuela? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos cuando estamos trabajando en una escuela? ¿Queremos una escuela eficaz? ¿Una escuela transformadora? ¿Qué tipo de liderazgo nos interesa? ¿Sabemos lo que es la misión? ¿Lo que es la visión? ¿Qué es eso de liderazgo compartido? ¿Qué tiene? ¿Qué tipo de liderazgo debe tener un inspector? ¿Qué tipo de liderazgo debe tener un director? ¿Un coordinador didáctico? ¿Un docente? ¿Un estudiante? ¿Una familia? ¿La comunidad local? Y las políticas educativas. Todos ellos deben de saber coliderar y compartir, porque a todos nos preocupa lo mismo. No podemos dejar todo a la escuela, sino a los que están también fuera de la escuela. Nada más, no quiero abusar más de mi tiempo. Sobra. ¿Ah? Sí. Bueno, es que estoy tan acostumbrada, en serio. Bueno, vale, ¿cuánto me Sí, un cuarto de hora. Bueno, si veis, me tienen bien aleccionada en... Vamos, de verdad, Bueno, sobre este tema, comentar que, que el tema que les comentaba del tema del liderazgo, aquí hay una diapositiva de colegas de mi departamento, a los que estimo bastante, que estuvieron haciendo una investigación sobre cuáles podrían ser las competencias que debería de tener un director. Y para ellos, las competencias en gestión, la competencia humana, fíjense, vamos otra vez a la competencia humana, y la competencia técnica era lo más importante. Y ellos consideraban que un gestor no era exclusivamente un administrador, sino que era otra cosa. Bien, cada una de estas competencias, si estas competencias realmente no se ponen, no se desarrollan en compañía de otras personas, no tienen sentido, porque una competencia es actuar, es hacer, es pensar. Si no se ponen, si no se llevan a efecto, no tienen ningún sentido. Entonces necesitan al resto. El tema de la idea de liderazgo que yo creo que es el interesante, es aquel que exige que los profesores tengan que asumir un papel profesional innovador. Aquí hay un tema que me preocupa enormemente, y es que el profesorado, no todos, gracias a Dios, pues, o gracias a lo que sea, no todo el profesorado cree que lo único que tiene que hacer es ir al aula, dar su clase y ya está. El profesor, que yo creo que debemos apostar por él y al que deberíamos un poco primar, y que debido un poquito a los recortes que ha habido, pues no se está primando, es aquel que investiga dentro del aula. Es aquel que le preocupa su aula, le preocupan que sus estudiantes no obtengan los resultados de aprendizaje que deberían obtener, se preocupa porque él no es capaz de llegar a todos los estudiantes, no consigue que el material didáctico sea un material adecuado para cada uno de esos estudiantes de atención a la diversidad, se preocupa e investiga en su aula. Y gracias a esa investigación que él hace, pero una investigación pues cambiando la metodología, adaptando sus recursos, editando, logra que su clase, que su aula, llegue a un estadio
bastante superior que el que tenía. Esto es un tipo de liderazgo, desde mi punto de vista, porque el profesor se preocupa, es el líder del aprendizaje de los estudiantes y no se conforma con los resultados que está obteniendo normales y continuos, sino que le preocupa más bien eso. Ese es el tipo de liderazgo que nos interesa, ese es el tipo de profesor que nos interesa. Pero claro, para eso hay que trabajar con el profesor, hay que propiciar la formación, una formación que en ciertas comunidades, como en la mía, como la de Comunidad de Castilla-La Mancha, se ha eliminado. Antes existían centros de profesores en casi todas las ciudades, donde el profesor iba a reciclarse o había formación en los centros, y ya no hay. Entonces, no podemos pedir muchas veces que este profesor pueda ir a más cuando realmente está recibiendo poco de la sociedad. Pero tenemos que ir ahí. Yo creo que la mayoría de ustedes son profesores y demás, y en el aula tenemos una diversidad enorme de estudiantes. ¿Cómo es posible que podamos llegar a todos los estudiantes haciendo lo que hacemos siempre? ¿Cómo es posible pensar que en nuestra clase suspenden porque los estudiantes no estudian? ¿Cómo es posible pensar que el material que tenemos vale para todos? ¿Cómo es posible pensar que las actividades que tenemos también valen para todos? Si estamos hablando de equidad, si estamos hablando de enseñanza en atención a la diversidad, estos planteamientos no valen, no sirven. ¿Cómo puede un profesor que ha sido formado durante 3 o 4 años y que no recibe más formación poder estar al tanto de las innovaciones pedagógicas o poder experimentar aquello que él cree que puede hacer, si no está recibiendo asesoramiento de ningún sitio? Todos estos temas son los que deben preocupar en el tema que yo vi aquí la semana pasada, en el que se hablaba y se discutía. El profesor es motor de cambio en la escuela, pero un profesor tiene que venir formado, tanto como hemos visto desde el principio, o sea, bien asesorado, qué quiero ser, tiene que ir formándose en esas competencias que le van a exigir la profesión de ser maestro o ser profesor de secundaria, una buena formación en la universidad, una buena formación dentro de la escuela, con unos buenos mentores que le estén dando el paso, y una buena formación de desarrollo profesional, de acuerdo a sus necesidades. Nosotros estamos llevando una experiencia con centros que se llaman de difícil desempeño en Sevilla, en la zona de las 3.000 viviendas. Hay cantidad de institutos, sobre todo, que a donde van todos estos profesores que aprueban las oposiciones y rápidamente cambian de plaza. No soportan estar en esos institutos. Pues son institutos muy difíciles, por eso se llaman de difícil desempeño. Entonces nosotros estamos tratando de, no creo que demos con la solución, pero estamos tratando de ofrecer un modelo de formación basado en la mentoría, en los principios de mentoría, utilizando a estos profesores expertos que no se van de esos centros jamás, que son la experiencia práctica, que son la buena praxis, porque no queremos que se vayan los profesores de los centros educativos. Queremos que en su centro creen raíces y se institucionalicen en el buen sentido de la palabra. No queremos que a esos centros de difícil desempeño la gente, según vaya, según caiga, se vuelva a ir. Porque estamos perdiendo desde recursos económicos, recursos humanos, estamos perdiendo un montón de niños y niñas que no tienen la culpa de haber nacido en la zona de las 3.000 viviendas. Pero es que ellos son culpables. No. Entonces, estamos tratando de trabajar, tenemos ahí un proyecto muy modestito, pero estamos trabajando con un centro de profesores que se han creído esto de un buen modelo de formación a través de la mentoría, a través de los más expertos, a ver si somos capaces de sujetar a todos estos jóvenes que están viniendo y que en cuanto vienen se dan cuenta que que en magisterio no han aprendido mucho. Han aprendido algo, pero no han aprendido realmente cómo responder a esas situaciones con tanto conflicto. Entonces, bueno, ese para mí es el liderazgo. Entre todos tenemos que aportar algo para que de la escuela, desde la escuela, surja un tipo de ciudadanos que necesita este mundo. O sea, no podemos abortar, que en el mal sentido o en el buen sentido de la palabra, a niños y a niñas, abortados a lo que surja. Es que no son culpables de nada. Y si nosotros hemos elegido esta profesión, algo tendremos que hacer, algo tendremos que aportar. Y esta era mi idea. Luego también hay un concepto muy interesante sobre la comunidad de profesionales, que ahora se lleva mucho con el tema de las redes sociales y de crear comunidades en las que estén integrados profesionales de diferentes categorías que puedan realmente asesorar en ese periodo de tránsito desde que
un profesor termina magisterio hasta que inicia su primera profesión en un centro educativo o mientras que está ahí, profesionales y demás que le vayan aportando, hágame una pregunta y yo le contesto. Entonces, esto está teniendo bastante vida, sobre todo, ya les digo, en los centros de difícil desempeño, que es donde yo últimamente más estoy trabajando y donde la colaboración de los padres y las madres es maravillosa. Padres y madres que no han estudiado, pero que tienen una resiliencia humana que ya me gustaría a mí que muchos de nosotros tuviéramos, y hay que aprender de todos. Entonces, estas comunidades están formadas por profesionales y también por padres y madres y por estudiantes que terminaron en esos colegios, pero que han terminado de forma exitosa. Y realmente están aportando su experiencia, cómo han salido de esos centros a través de una experiencia exitosa. Luego hay diferentes modelos de formación en temas de liderazgo, pero ya os digo que esto ya Sandra les comentará y demás, y yo creo que lo que hay que buscar es el modelo que cada uno mejor le vaya. Entonces, bueno, yo creo que la universidad, les decía que era donde podemos aportar en esto del pacto, sería en la formación del ciudadano, en la formación del profesorado y en la formación de líderes que van a estar ahí en la escuela, pero líderes desde los padres, desde los políticos, personas que estén realmente ahí. Y siempre desde el concepto de equidad que no de igualdad, es decir, la comprensividad del sistema que no queremos que se pierda de ninguna de las maneras. Entre el partido político que entre, la comprensividad ante todo y por todo. Y bueno, yo creo que hasta aquí, Juan. De acuerdo. Esto es lo que funciona, ¿eh? Pues vamos a pasar a la segunda parte de esta ponencia conjunta que teníamos Ana y yo. Cuando yo me planteé y después de oír lo de la semana pasada dije, vamos, no me pregunté, no, dije, bueno, el pacto a nivel estatal, a nivel autonómico, incluso a nivel municipal, digo, pero ¿en qué medida un pacto o un acuerdo, para retomar las palabras del rector, o un acuerdo es factible, posible, y en qué medida se puede llevar a cabo y puede redundar en una mejora en el centro educativo, en la unidad más pequeña, pasaríamos de lo general a lo más pequeño, ¿no? Entonces, un poco lo que he hecho ha sido un análisis de cómo están los centros educativos y si permiten, la propia estructura de los centros y todo lo que hay en su entorno permite llegar a unos acuerdos que faciliten la mejora, trabajo en equipo, el coliderazgo, entre todos, en definitiva, mejorar lo que es la educación, ¿no? Entonces, lo primero que había que partir era del marco legislativo, y en el marco legislativo pues tenemos dos reales decretos que son del año 96 sobre organización y funcionamiento de los centros educativos, uno en primaria y otro en secundaria, que no están derogados, que todavía están. Lo que pasa es que en la mayoría de las comunidades autónomas, y en el caso de Aragón, tenemos nuestra propia normativa, que nos va a marcar y a delimitar y limitar al mismo tiempo cómo tenemos que funcionar en los centros educativos, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Y esto es el marco en el que tenemos que movernos, y es un marco preestablecido, en el que no ha habido participación. Que yo sepa, y aquí hay compañeros que han sido responsables en educación, no ha habido participación de la comunidad educativa en la elaboración de este marco legislativo que va a marcar el funcionamiento de los centros. Y por lo tanto, el espacio que puede tener un centro educativo está limitado y casi extralimitado por la propia normativa. Entonces, ¿queda o no queda espacio de actuación en los centros? Es un poco lo que intento buscar, ¿no? Tampoco. Espera, es que yo creo... Ya está, vale. La propia normativa, en teoría, y eso desde la LODE, la LOCSE, con matices la LOCE, la LOE y la LOMCE, con mucho más matices, sí que permite dejar unos espacios que llama autonomía de gestión, autonomía pedagógica y autonomía organizativa. Y leyendo eso podríamos decir, bueno, pues aquí tienen ustedes en los centros educativos estas autonomías, su espacio para organizar el centro.
Pero claro, si nos fijamos en la autonomía de gestión, que es la capacidad de gastar, de invertir material en los centros, la realidad es otra. ¿Por qué? Porque lo que va a recibir el centro es un sobre legal, no son de estos, son sobres legales con una cantidad de dinero fijada por unos criterios establecidos en los que tampoco participa la comunidad educativa. Son los criterios de la propia administración, que nos va a decir tantos euros por alumno, tantos euros para la calefacción, tantos euros para esto. Por lo tanto, lo que es la autonomía de gestión, sí, me dicen, oiga, pues usted puede buscar recursos en otra parte, ¿de acuerdo? En lo que sí hay autonomía es en cómo, y relativa, las partidas, cómo las podemos distribuir. De la cantidad global, cómo la puedo distribuir en determinadas cosas o partidas que me interesan. Bien, y la autonomía pedagógica. Aquí parece ser que todo el mundo dice que sí, que tenemos pedagogía. Yo como docente, como director de centro de secundaria, pues tengo también mis dudas. Porque la autonomía pedagógica viene delimitada por los currículos. ¿Quién establece el currículum de cada asignatura, de cada materia, de cada etapa? No la comunidad educativa. Nos dan unos currículos que son cerrados y nos dejan como mucho, distribuirlos en el curso, en la etapa. No puedo coger todo lo que es el currículum de matemáticas de primero a cuarto de la ESO y decir, hombre, pues esto que a mí me lo ponen en primero, a lo mejor viene mejor en segundo, y lo de segundo en primero. Eso no tengo capacidad para hacer esto, ¿no? Autonomía en el proceso de enseñanza. Quizá aquí es donde tenemos más espacio. Al fin y al cabo, yo soy el dueño, entre comillas, en mi aula, y ahí sí que puedo utilizar mi autonomía, mi manera de enseñar, mi manera de ser, todo lo que ha dicho también un poco Ana, es dirigir, compartir mi aula y saber resolver los problemas que puede plantear mi aula. Y en cuanto a la autonomía organizativa, pues ¿qué os voy a decir? Que somos todos docentes. Es un marco tan garantista, tanto para los alumnos como para los docentes, que no hay manera de salir. A los alumnos 30 horas de clase semanales, en secundaria, 25 en primaria, repartidas de tal manera que no puede haber 2 horas seguidas o la misma materia 2 días seguidos, tiene que ser alternos. Las horas de cada materia me las vienen fijadas también. Con lo cual tengo un corsé organizativo del que no puedo salir, o en principio es muy difícil salir. ¿Y por qué yo no puedo tener en un centro de secundaria, si me pongo de acuerdo con los padres, las familias, los alumnos, por qué no puedo tener la jornada partida? Ya sé que no es de recibo. En Aragón, últimamente, en estos días que estamos con la partida, la jornada continua en primaria, pero ¿por qué no? Si esto permite conciliar la vida familiar, lo pongo por ejemplo, ¿no? Entonces también es un marco muy garantista, evidentemente para los docentes, que en parte tiene que ser así, tantas horas lectivas, tantas de presencia en el centro, etcétera, etcétera. Con un máximo por día, con un mínimo por día, etcétera. Hablando de las horas del docente, hay un caso real que es muy curioso. Un compañero, le pasó a un compañero que a la hora de inspector, a la hora de revisar el horario individual de un profesor, pues no cumplía la norma. Había días que trabajaba 7 horas y otras 1 o 2. Claro, el inspector vio esto, fue directamente al director y al jefe de estudio, oye, este horario es ilegal, esto no se puede cumplir. Y entonces el director dice, mira, te lo voy a explicar. Este señor le encanta la caza. Y para conciliar su hobby y su trabajo, quiere un horario así. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué? Sin perjuicio de los alumnos, ojo, respetando. Muchos caprichos personales habría entonces, Bien, ¿y por qué no? Si yo, facilitando el horario, que es lo que pasaba, facilitando el horario a este docente, le saco rendimiento, porque está feliz como lo hace, porque también le permite hacer lo suyo. Yo lo pongo así, es decir, yo tampoco digo si está bien o mal, pero son posibilidades, ¿no?
Bueno, cuando os pase algo, a lo mejor sí, ¿no? Bien. Entonces, delimitar o definir o buscar o encontrar este espacio de actuación del centro se hace muy difícil o muy complicado, por todas las razones que he dicho, pero también es el peso casi asfixiante de la normativa que tenemos, serias dificultades para que la Administración acepte proyectos, acepte propuestas por parte de los centros de abrir ventanas, dejar entrar aire fresco, lo que decía también la profesora Martín, las aulas sin paredes, exacto, aulas abiertas, y también, y hay que decirlo, la inspección como freno. Y eso es así, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque, primero, porque la inspección debe velar por el cumplimiento de las leyes, punto. Y con esto nos quedamos. Y tenemos serias dificultades ya como inspectores para aceptar que un proyecto valorado, analizado, estudiado, podamos decir adelante con esto. Bien. Entonces, pactos, acuerdos inexistentes, que no los hay y no los puede haber. ¿Por qué? Porque en la autonomía de gestión, de la que he hablado antes, el papel del Consejo Escolar, que es el máximo órgano representativo de la comunidad escolar, de la comunidad educativa, solo valora el presupuesto. Solo valora, de acuerdo con la última reforma de la LOMCE, que creo que el Constitucional lo va a avalar dentro de poco, ¿no? Parece ser que va en este sentido. De la misma manera que solo valora este presupuesto y no hay rendición de cuentas al Consejo Escolar. La rendición de cuentas de los centros se hace directamente con la Administración. ¿Cómo podemos llegar a unos acuerdos con el Consejo Escolar, representante de la comunidad educativa, para decidir que a lo mejor sería interesante, importante para el centro, gastar esta cantidad de dinero, yo qué sé, en un pequeño gimnasio? Hasta donde nos permite la ley, ¿no? Todo esto está imposible, es imposible hacerlo. Es verdad, y lo también tengo que reconocer, bueno, tengo que señalar, para no incurrir en error, es verdad que la tradición hace que el Consejo Escolar, bueno, pues sea conocedor del presupuesto, sea conocedor de las cuentas, etcétera, pero no tiene ninguna potestad para decir sí o no aprobamos o no aprobamos. En la autonomía pedagógica, pues igual, los contenidos, los criterios, todo esto nos viene preestablecido. ¿Qué margen tenemos para adaptar criterios de calificación, por ejemplo, ya no me meto con los de evaluación, sino los criterios de calificación, qué margen tenemos para adaptarlos a las realidades de nuestros alumnos de nuestro centro? Porque no hay que olvidar, y la profesora también lo ha dicho antes, los alumnos son diversos, pero es que los centros también. Cada centro es distinto y diferente. Por lo tanto, no podemos, sin más, aplicar estos criterios si no hacemos una adaptación a la realidad que nos entorna. Y la distribución igual. Si tenemos problemas en determinadas zonas, y esto ocurre en todas las ciudades, ¿no? de varios en serias dificultades, centros en serias dificultades, como decía el de Sevilla, mencionaba la profesora, ¿puedo o no puedo modificar la distribución de las materias? ¿Podría hacerlo o debería hacerlo? Porque tengo una situación especial, en este caso el centro de Sevilla, ¿no? Y sin embargo la norma me restringe muchísimo. Por lo tanto, yo me he permitido el lujo de poner que también es imposible, ¿no? Pues en la autonomía organizativa, horarios, jornadas, calendarios, pues es imposible cambiarlo. Sin embargo, hay experiencias que son interesantes ver. En el País Vasco, el calendario lo adaptan por zonas que afectan a centros de secundaria y de primaria. Y tienen un margen para adaptar. No es libertad total, pero tienen un margen para adaptar el calendario escolar. Aquí no. La jornada. Bueno, pues ahora estamos en un debate, en una apertura de jornada continua para los centros de infantil y de primaria, pero no se ha sido valiente para decir, vamos a implantar a aquellos que lo quieran la jornada continua, entonces lo tenemos que disfrazar y obligar a pasar por un proyecto de innovación, y ahora que no nos escucha nadie, pues que realmente no es así. No es así.
o por lo menos yo no lo veo así. Y como ya me queda poco, pues tampoco tengo problemas, ¿no? Bien. Nada. Yo he intentado definir, buscar a ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces he definido, no sé si bien o mal, la intención es buena, 3 tipos de pactos o de acuerdos, mejor, de acuerdos: los internos, los institucionales y los externos, ¿no? Los internos son aquellos que se van a establecer entre los docentes, y únicamente entre los docentes de equipo directivo, equipo docente, profesorado. Y los institucionales son aquellos que se podrían establecer en el marco del consejo escolar, y los externos, aquello que es la comunidad educativa la que va a proponer y a promocionar, a implementar proyectos, acuerdos, cosas que podemos hacer. Y aquí también quería recordar un poco lo que era el significado, el espíritu de la comunidad educativa. Son todos los sectores que participan en la vida de un centro. Y este concepto de comunidad educativa últimamente creo que se está perdiendo en los centros. Y se está perdiendo desde la normativa, desde la ley, al quitar responsabilidades o al quitar este carácter de participación en el gobierno y gestión de los centros del consejo escolar. Llamémosle acuerdos, obligaciones, compromisos. Unos están formalizados por la LOE, modificada por la LOMCE a su vez, que es todo aquello que afecta a la coordinación pedagógica y el trabajo en equipo. Y ahí sí que tenemos acuerdos, lo que pasa que son acuerdos obligatorios, porque nos vienen establecidos por la norma. ¿Y qué vinculan? Vinculan al claustro cuando tiene que aprobar el proyecto curricular del centro, cuando tiene que trabajar el proyecto educativo del centro, que ya no aprueba el consejo escolar, o la comisión de coordinación pedagógica, cuya función es ver los proyectos curriculares, establecer las directrices para las programaciones didácticas, los departamentos, que es el departamento de cada materia que tiene que hacer su programación didáctica, no el profesor, sino el departamento, y los equipos docentes cuando se reúnen para hablar de decisiones que tomar para los alumnos, los grupos, cómo funcionan, los grupos de alumnos, etcétera, ¿no? Pero estos son, según mi opinión, son acuerdos obligatorios que nos vienen impuestos por normativa y que más o menos se hacen y se llevan a cabo, ¿no? La LOMCE redujo el consejo escolar a un mero órgano de participación. Si vemos el listado de las funciones que tiene el consejo escolar, solo valora, solo debe estar informado. No hay ni una sola vez la palabra aprobar. Por lo tanto, valora el proyecto educativo del centro con todo el peso que significa el proyecto educativo del centro, que para mí el proyecto educativo del centro es el mayor pacto que existe en un centro educativo, porque nos tenemos que poner todos de acuerdo en definir qué es nuestro centro y qué queremos hacer con él y qué queremos dar a nuestros alumnos, ¿no? Solo valora el proyecto de gestión y la programación general anual, los objetivos de cada año, ¿vale? Por lo tanto, esto ya de per se imposibilita establecer lazos, acuerdos, compromisos entre los padres presentes en el consejo escolar, los alumnos, estoy hablando en secundaria, los alumnos que también están ahí, los profesores como docentes que tienen que aportar también sus opiniones, ¿no? Hay una sola excepción a nivel de Aragón, y por eso le he puesto que el decreto 73/2011, que es el que establece la Carta de Derechos y Deberes, fijaros, de los miembros de la comunidad educativa, ya no son los derechos y deberes de los alumnos, sino los miembros de la comunidad educativa, que establece que es el consejo escolar quien aprueba las normas de convivencia. Lo único que puede aprobar el consejo escolar, formalmente, y gracias a este decreto. ¿Y solo en Aragón? En Aragón solo. Vamos, digo en Aragón porque tampoco conozco las demás comunidades autónomas, ¿no? Los externos son todos aquellos que, bueno, pues que a través del AMPA, a través de profesores, de alumnos, de familias, podemos establecer algún proyecto,
algún programa, alguna acción en la que no estemos todos de acuerdo y que van a afectar a la vida del centro y por lo tanto a los alumnos, que son propuestas que nos pueden venir de distintos sectores. Esto lo podemos asumir, lo podemos hacer con cuidado a no alejarnos demasiado de la norma, ¿no? Esto serían lo que yo entiendo por acuerdos externos y se dan, ¿no? Evidentemente la organización que tenemos de los centros que lleva ya prácticamente, bueno, pues desde la LOCSE y la LODE o la LODE y la LOCSE, tenemos una organización muy cerrada. Y ese es el primer hándicap que tenemos. Pero sí que tenemos pequeñas posibilidades de actuaciones, ¿no? Que es lo que yo llamo la autonomía interna, la de andar por casa, la nuestra, la propia de cada centro, que nos permite abrir caminos nuevos y ver un poco más el horizonte. Los proyectos pedagógicos. Cada vez más hay centros que trabajan por proyectos. Que esto también, a su vez, supone la complicidad de las familias y la participación de los alumnos. Y cuando digo complicidad de las familias, porque no es evidente poder trabajar por proyectos. Tenemos el caso en un centro de Zaragoza, centro nuevo, que abrió sus puertas el año pasado, que empezó, quería trabajar por proyectos pedagógicos, tuvo que esperar el segundo trimestre, el primer trimestre no lo pudo hacer, tuvo que esperar el segundo trimestre y costó Dios ayuda convencer a las familias que esto era factible. ¿Por qué? Porque un proyecto pedagógico que tocaba muchas áreas conjuntamente, trabajaban conjuntamente, suponía la desaparición del libro de textos y romper. Y esto también supuso para el equipo directivo y los equipos docentes implicados un serio trabajo de convencer a las familias de que esto era bueno o podía ser bueno y valía la pena hacerlo. Y solo pudieron llevar a cabo el segundo trimestre. Este año, el segundo año, parece que las cosas ya van un poco más rodadas y tienen más facilidad, ¿no? Y tenemos que involucrar a los distintos sectores de la comunidad educativa. Y ahí sí que me dirijo más a los equipos directivos. Si el equipo directivo, y en especial el director o la directora, no es capaz de involucrar a los distintos sectores, de llamar a los padres, a los profesores, aunque tenga legalmente el poder de tomar la decisión que va a tomar. Pero no es lo mismo decir, esto se hace así porque me lo permite y pienso que es bueno para el centro, a hablar con los demás sectores, a involucrarlos. Si logramos atraerlos, el resultado va a ser totalmente distinto a si lo hacemos directamente. Y rompiendo las estructuras fijas hasta donde podamos romper. Y ahí quizá sea también necesaria la complicidad del inspector o de la inspectora de turno. Que puede hacer que sí, pues lo vamos a intentar, lo vamos a permitir, vamos a ver. Romper estructuras fijas supone también tener mucho cuidado a ser capaces de analizar, valorar lo que estamos haciendo. Y capacidad de decir, no funciona, cambiamos y hacemos otra cosa. Si no somos capaces, que al fin y al cabo es lo que es el analizar, el evaluar lo que estamos haciendo día a día en el aula, si no somos capaces de ver que en este proyecto que estamos implementando, que estamos llevando a cabo, si esto no funciona, si no somos capaces de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado y cambiamos y buscamos otros caminos, pues tampoco vamos a romper, ¿no? Y para mí también lo que es importantísimo, y yo creo que se está perdiendo, es recuperar este espíritu y la esencia de lo que es la comunidad educativa. Los centros educativos no pueden mejorar si no se recupera lo que es la comunidad educativa. En el sentido que tenía en el principio, cuando apareció, si no me falla la memoria, Jesús me rectificará, comunidad educativa, creo que la llamaban comunidad escolar, ¿no? Jesús, en la LODE antes. En la LODE fue la primera que sacó comunidad escolar y después pasó a comunidad educativa. Si no le volvemos a dar a la comunidad educativa este valor que tiene de estar todos en el mismo barco y remar en la misma dirección, no podremos mejorar. ¿Por qué? Porque hay demasiados elementos en contra para poder avanzar hacia una mejora de la escuela en general.
Por lo tanto, imposible, habéis visto que en muchas diapositivas he puesto la palabra imposible, pues yo creo que no, ¿eh? Y vuelvo a repetir, involucrar a toda la comunidad educativa, escuchar a todos, saber escuchar. Yo creo que en la función docente una de las más importantes es saber escuchar, y empezando por los alumnos. Si no sabemos escuchar a nuestros alumnos, mal podemos andar y mal podemos avanzar. Y liderazgo comprometido, que esto también lo hablará Sandra mejor que yo, pero no solo pedagógico, participativo, involucrando a la gente. En definitiva, un trabajo en equipo. Abrir puertas y ventanas, romper a las experiencias que están dando algunos colegios de jesuitas en Barcelona y, bueno, en Cataluña están dando bastante buenos resultados. Se han roto las paredes, se han abierto todo, y están dando bastante buenos resultados. Y en definitiva, vivir al siglo XXI. ¿Qué significa esto, vivir en el siglo XXI? Con todas las tecnologías, nuevas tecnologías que he hablado antes. Porque en definitiva, y si somos un poco autocríticos, nuestra escuela es una escuela del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Y aquello que de 9 a 10 tenemos que hacer matemáticas, y de 10 a 11 lengua, y de 11 a 11 y media recreo, y de 11 y media a 12 y media tecnología, pues mire usted, pues a lo mejor había que también romper esto. Y romper también los contenidos. Yo siempre suelo decir que es necesario hacer una limpia, una poda de contenidos. Se han hecho muchas reformas, para bien o para mal, pero esta no. Y seguimos teniendo unos contenidos que, bueno, yo empecé mi carrera aquí en España de docente en lo que era la EGB y en BUP, y me sigo encontrando prácticamente con los mismos contenidos, y ha pasado mucho tiempo, entonces todo esto es lo que yo llamo pasar del siglo XIX al siglo XXI. Y muchísimas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, y si no, vamos adelantando un poquitín. Rosa. Trátame bien, Rosa. No, es que mientras hablabais, en realidad los dos, estaba un poco tomando alguna cosa que luego en realidad al final casi lo has dicho tú. Realmente la enseñanza, lo que me ha tocado vivir muchos años y desde un puesto de mucha responsabilidad, siempre he tenido la sensación de que todo está demasiado encorsetado, es cierto. Pero está todo demasiado encorsetado porque a todo el mundo le interesa. O sea, a la administración le interesa, pero es que al profesorado también le interesa. Realmente al final, cuando has dicho eso de que estamos en una enseñanza del siglo XIX, es que es verdad. A lo mejor tanto del siglo XIX no, pero realmente repetimos los esquemas de cómo nos enseñaron a nosotros. Yo cuando era pequeña realmente me enseñaban prácticamente igual que lo que he visto enseñar, hay gente, no, hay excepciones, ¿no? Hay gente que trabaja por proyectos, hay gente muy maja, sobre todo en infantil. En infantil prácticamente es la joya de la corona en ese aspecto, pues realmente se hacen cosas así, pero no es la generalidad. Realmente el profesorado está tomando, siempre hablamos en general, está tomando una actitud de ir a trabajar. Yo me voy a trabajar, tengo mis vacaciones, tengo mi sueldo y a mí que me da todo igual. El concepto de comunidad educativa que has dicho es interesantísimo, pero realmente es muy difícil de recuperar porque ha habido como una especie de fractura en el sentido de que casi los padres son el enemigo y al revés, pero sobre todo yo estoy hablando respecto al profesorado. Lo que ata, pues no sé, siempre el otro día hablábamos con el rector un poco, me salió la palabra clave que parece que es Finlandia. O sea, Finlandia parece que es la palabra clave. ¿Qué? Bueno, lo de Portugal no lo sabía yo, que estoy quedando yo obsoleta. Entonces, pues realmente en el sentido de que qué es lo que hacen esos países nórdicos. Tuve la suerte de estar con un Comenius en Noruega, María Ángeles estuvo en Suecia. O sea, ¿qué es lo que hace que haya tan poquísimo estrés en las escuelas y nosotros tengamos tantísimo estrés? O sea, el profesorado vive estresado, los niños viven estresados, tanto en primaria como en secundaria. Es que el estrés es el problema real. ¿Por qué estamos dando hoy en día tantísimo contenido si luego todos sabemos que lo hemos estudiado para probar y que luego lo miraremos en Wikipedia o en el Google? Es que es absurdo. Y sin embargo seguimos porque estamos tan acostumbrados a ello
que no nos planteamos nada más que eso, ¿no? Se repiten demasiado los esquemas. Sería interesantísimo el concepto de aulas abiertas, lo que comentabas, lo de las puertas. Es que me he ido a Finlandia porque es que ayer mismo recibí un reportaje en ese sentido, de que no había puertas, de que los niños estudiaban en una especie de pasillos. O sea, una cosa tan idílica que yo me quedaba alucinada. No veo ni desde la administración, ni desde el profesorado, ni de nada, y yo ya estoy fuera del tema, no veo ninguna sensación de que nadie quiera cambiar nada. Nos hemos apoltronado y para todo el mundo parece ser más cómodo. Sí, bueno, contesto. Sí, Rosa, yo es que. Mira, yo suelo decir, bueno, lo de Finlandia yo también tengo mis dudas de que sea todo idílico, ¿eh? Porque una cosa son los resultados, que el Ministerio de Educación Mundial, el Ministerio Mundial, tenemos un Ministerio Mundial de la Educación, que es la OCDE, ¿vale? Es lo que nos dice este ministerio con sus direcciones generales, TALIS, el PRIS, el no sé qué. Una cosa son los resultados y otra cosa cuánto cuestan estos resultados. Es decir, la calidad de vida también. Yo creo que allí hay unas cosas que a mí tampoco me cuadran del todo en lo de Finlandia. Claro, el suicidio, como dice Ana, pero también la tasa de alcoholismo, etcétera, etcétera, ¿no? Son sociedades distintas. Son sociedades distintas y que tienen respuestas distintas. Yo suelo decir una cosa también. A mí que me expliquen cómo un alumno de primero de la ESO tiene 30 horas de clases semanales y un alumno de segundo de bachillerato tiene 30 horas de clases semanales. ¿Tiene la misma necesidad un alumno de primero de la ESO que un alumno de segundo o de primero de bachillerato? ¿La capacidad de aprender es la misma? ¿Por qué nos tenemos que ceñir a 30 horas en toda la secundaria? A lo mejor, y en otros países es lo que hacen, hay un aumento progresivo de las horas. Y hay países que en bachillerato, de bachillerato científico y tecnológico, el caso de Francia, pero el caso de Alemania, el caso de Reino Unido, llegan a 34, 35 y 36 horas semanales. Estamos pidiendo más. Si analizamos bien, estamos pidiendo más esfuerzo en primero de la ESO que en segundo de bachillerato. Y estamos pidiendo más esfuerzo a un niño de 6 años en primero de primaria con 25 horas de clase. Si hacemos una proporción, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues a lo mejor la diferencia es que tendría que ser una metodología diferente o hacer cosas diferentes en esas horas. Pero rompiendo No sé, teniendo, el cartón de las horas. Si tienen que ser ese número de horas, a lo mejor lo que es que vamos al modelo de clase de matemáticas, clase de lengua, clase siempre igual. Entonces a lo mejor lo que hay que cambiar lo que hay que cambiar es lo que se ofrece en esas horas. Si hay que dejar ese esquema, aunque yo creo que tiene razón en lo que dice y no habría que dejar tantas horas, pero aún así, si se dejaran, porque a ver qué dicen las familias también, qué dirían las familias cuando ya no estuvieran tantas horas los niños en la escuela. No, en la escuela o haciendo... Bueno, aquí tenemos a la Asociación de Madres y Padres o de Padres y Madres. ¿Qué dirían? ¿Estarían de acuerdo con el tema? Es que tengo que trabajar y demás. Complicado, pero ¿qué ofrecemos en esas horas? Sí, sí. Ese es el tema, lo que ofrecemos. Sandra. Hola, buenas tardes. Yo voy a compartir con vosotros algunas cuestiones que me preocupan y que van un poco al hilo de la intervención. Rosa, creo que eres tú, ¿no? No nos conocemos, pero por el nombre. ¿Cómo te he llamado, Juan? Fijaros, yo formo maestros. Llevo ya 14 años formando maestros. Y los alumnos siguen viniendo con muchos prejuicios y preconcepciones sobre lo que es el magisterio y lo que significa ser maestro y educar en la sociedad actual. Yo acabo de tener una alumna, he tenido varios alumnos en prácticas y he tenido una alumna que ha estado en un colegio que es un colegio innovador, que no tiene puertas, aquí en Aragón. Y la alumna, cuando me entregó la memoria, no hacía más que utilizar el mismo adjetivo, que había muchas distracciones. Ella se quedó o percibía solo distracciones. Entonces, fijaros qué análisis o qué realidad está percibiendo una futura maestra en la que interpreta que un espacio distinto que rompe con lo que ella ha vivido, con el aprendizaje que ella ha tenido,
Y estando en una situación en la que le estamos pidiendo que haya cambio metodológico, que intentemos que reflexionen sobre ellos, ¿qué poder tiene el peso social? Porque hay un sector de la sociedad muy fuerte que sigue creyendo que la metodología tradicional, que no digo yo que haya que romper, que también tiene que haber clases de vez en cuando magistrales, que no es versus, no es una cosa contra otro, sino eclecticismo, ¿no? ¿Qué peso tan fuerte sigue teniendo una parte de la sociedad en la que sigue creyendo que hay que seguir trabajando como siempre, que el trabajo duro y el esfuerzo continuo es fundamental, que no digo yo que no haya que trabajar, y que la memoria tiene que tener un espacio muy importante en el aprendizaje de los alumnos? Y cuando hablamos memoria, estamos yéndonos a modelos obviamente conductistas de repite esto como yo te he dicho que lo tienes que hacer, y no te salgas de aquí porque entonces no está bien, mermando la creatividad del alumno en el aula, ¿no? Y el otro día, casualmente, con un compañero que fuimos a inaugurar el programa del Cole al Grado, Olin de Teruel, él me decía, un compañero mío de la facultad, chico joven, me decía, a ver, vamos a hablar un poco de esto de innovación, pero ¿tú te lo crees de verdad? ¿Pero tú estás segura que realmente en los coles los alumnos no tienen que aprender contenido? Porque claro, podemos caer en posicionamientos extremistas, ¿no? Te puedes ir a focalizar o centralizarte en un desarrollo de competencias más transversales, digámoslo así, y alejarte más de las competencias más puramente teóricas o el aprender solo a conocer, ¿no? Entonces él me ponía sobre la mesa, es que caemos en ese riesgo, y yo creo que es muy importante el peso que tiene la memoria, ¿no? en los aprendizajes. Entonces, cuando los padres, yo soy madre, tengo un niño de 9 años y yo escucho, hago oreja, ¿no? En las filas cuando voy a recoger al niño y los padres verbalizan, es que no hacen suficientes matemáticas, o fíjate, ya no tienen que escribir porque ahora tienen huequecitos en los libros. Son verbalizaciones, ¿no? de este tipo. Pues a mí me hace repensar sobre estas cuestiones y lo difícil que es el pacto, porque realmente hoy en día todos sabemos de pedagogía. Bueno, luego quiero continuar con algunas reflexiones de estas, que si no, me voy a cargar lo que os quería contar luego, ¿vale? Pero fíjate tú, Sandra, yo llevo las prácticas del máster de secundaria y llevamos desde el año 2007, 10 años. Y todos los años, cuando estamos mirando, revisando las programaciones didácticas que hacen, es lo mismo. Reproducen lo que ellos han vivido como estudiantes, como alumnos. Y no hay manera de romperlo, les cuesta muchísimo romper esto. Y la evaluación igual. Mira, es que si no llegas a un 5, 4,5 no es aprobado. Es que... Y cuesta. El tema... Vosotros lo sabéis. Sí, no, pero que en el tema de las prácticas, por ejemplo, los estudiantes de secundaria, los que están haciendo el máster de secundaria, que son los futuros profesores de los centros de secundaria, para nada ven bien el tema de trabajar por competencias. O sea, es que no valoran esa forma de trabajar. Es más, están encantados con los centros en los que están, que no trabajan por competencias. Están encantadísimos. Y entonces no quieren saber nada de la programación que nosotros exigimos por competencias o una unidad didáctica que surja de una programación por competencias. Porque dicen que eso es una tontería, que está obsoleto, te dicen. Y ya te quedas, dices, pero ¿cómo que está obsoleto? No, es que en el centro en el que yo estoy, los profesores no trabajan por competencias, trabajan por contenido y hay que trabajar por contenidos. O sea, es tremendo. Pero, claro, no tenemos más remedio que romper, porque es que tiene que ser de otra manera. No podemos concebir este tipo de estudiantes. Es que es el futuro de la escuela. Estos profesores los llevamos mal. ¿O qué hacemos con estos profesores que lo que quieren es, al fin y al cabo, reproducir lo que han vivido? Porque es que es lo que quieren, reproducir lo que han vivido. Les haya ido bien o mal, quieren reproducir. No interesan. Por eso yo os vuelvo a llevar, aparte de mi discurso, cuando decía la importancia que tiene trabajar la orientación de qué quiero ser de mayor con los niños y las niñas que tenemos en la escuela. No se puede consentir que nadie quiera ser maestro o profesor de secundaria o docente sin sentirlo, sin vocación, porque mal vamos. Ese es un objetivo también
Ese es un objetivo del profesor con los niños y las niñas, del profesor de secundaria con sus estudiantes, de los orientadores educativos. Es necesario. Nadie puede ser un profesor si no lo siente. Porque, claro, el tema de, pues ahí está, todos los orientadores que tenemos en los centros de secundaria, en primaria y en infantil, tienen que trabajar los proyectos profesionales y educativos, que los personales y no sé qué, todo eso que se dice. Volvemos otra vez a lo que habla la normativa y a lo que se desarrolla en los centros. La implicación de las familias en el desarrollo y en el futuro profesional de su... Es que si no, estamos siempre donde estamos. La mayoría de nuestros estudiantes de secundaria son personas rebotadas de matemáticas, de ciencias, de biología, de ingeniería, de no sé qué, que no encuentran trabajo. Pero ¿cómo puede ser que recibamos 7.000 instancias, o sea, 7.000 solicitudes, 6.500 hemos recibido este año para profesor de secundaria en la UNED? Y hemos cogido 600. Y se van rebotados a las privadas o a otros que los cogen en todos los sitios. Y pagan 3.000 y 4.000 euros. ¿Pero cómo es posible? O sea, ¿pero cómo puede ser eso? ¿Pero tanta gente tiene esa vocación? Vamos, no me lo creo ni yo. Eso es imposible. No puede ser. O sea... 5 minutos, tenemos 2 preguntas, Jesús y Antonio. Me resistiría a intervenir, pero voy a decir una cosa. No quiero entrar en tema de contenidos y competencias. Hay un libro que hicimos hace un par de años, y un cuaderno de pedagogía sobre los contenidos, que era una reflexión sobre la práctica, lo hicimos en Morata, que lo recomiendo porque escribimos un montón de gente ahí sobre el concepto de contenidos hoy en día y también sobre competencias, y es lo mismo competencias que antes que de nuevo, porque cada vez también la competencia, tú la entiendes muy bien, Ana, pero hay gente que entiende las competencias como antes eran otras cosas, ¿no? También son modas pedagógicas como la innovación. ¿Qué es innovación? Pero no quiero entrar en ese tema. Pues yo, mira, aquí, que me encanta el discutir sobre la educación, porque creo que nos importa a todos mucho, pero enseguida nos vamos con ello. Solamente una cosa de Juan, que quería hacer una reflexión. Has hablado de la autonomía, totalmente de acuerdo contigo. En la pública. En la privada hay más autonomía que en la privada, que en la pública. Sí. Sencillamente porque la inspección que has dicho tú con la administración, ya veré cómo te dé la gana, Puedes llamar de no las hay dos cosas. ningún tipo o casi ningún tipo de control en la privada. Y hay más posibilidades de jugar con horarios, de jugar con un montón de cosas. Ojo, si miras bien las leyes, que has empezado con las leyes, la 11 es más autonomista que las leyes anteriores, de poquilla. En teoría sí, permite proyectos diferenciados, no sé qué, no sé cuántos, para los ricos, para la privada. Porque a fin de cuentas, cuando hay un control de la autonomía va con rendición de cuentas, rendición de cuentas solamente es para la pública, no para la privada. Esa es una de las trampas que se ha dicho muy poco de la 11, que algunos hemos escrito sobre esa trampa, de la palabra de autonomía. ¿Qué se entiende por autonomía escolar? Que hablamos mucho en pedagogía, no sé qué, pero ¿puede un director, y aquí tenéis que habéis sido directoras, ¿puede un director en una empresa estar el 1 de septiembre sin saber cuántos profesores va a tener, cuántos operadores va a tener, de qué materias, si van a ser interinos o qué sé yo, yo qué sé qué será aquello, ¿no? O sea, no sabe ni cuánta gente va a tener, ni cuántas horas va a tener, ni qué presupuesto va a tener, ni qué proyectos. ¿Puede autonomía o eso es una mentira? Claro. En la privada no, en la privada se sabe, Y después, además, en la privada se hace no sé qué, como la inspección nunca entra porque parece que tienen miedo, están acojonadillos, pues entonces... O no nos dejan, o no nos dejan. Bueno, no nos dejan, no queremos también. Yo ya no soy inspector porque ya estoy. O no queremos también, Claro. Entonces, las dos cositas se juntan, Juan, Entonces, claro, la autonomía real es, sobre todo, en la privada, hablo también de la privada concertada. Sí, sí. Tienen tanta autonomía que tú has sacado lo del Tribunal Constitucional que pueden segregar por sexo y todo. Fíjate tú, la autonomía que tienen. Y sin embargo en la pública pues está mucho más controlado. Con lo cual el concepto de autonomía creo que es un tema para darle una vuelta en educación y matizar muy bien qué significa hoy en día autonomía. Que yo creo que sería bueno, y aquí viene lo que ha dicho también Ana, y habéis sacado el tema de comunidad educativa y de no solamente las familias que directamente llevamos a sus hijos a los centros, sino los que tienen ahora hijos en edad escolar, sino la propia sociedad. Si quitáramos una asignatura, cambiáramos una, cortáramos no sé qué, pues aquello sería la repanocha, ¿no?
la gente protestaría, no tienen contenido, no saben no sé cuántos. O sea, el concepto es muchísimo más amplio. Por eso digo, yo que sí que creo en la autonomía y después una rendición de cuentas, que no existe. Antonio. Sí. Bueno, en primer lugar, os quiero dar las gracias porque estoy aprendiendo mucho yo esta tarde aquí. Porque habréis abierto como muchos aspectos que para los padres y la gente que nos acercamos a la educación desde un punto de vista, digamos, no exclusivamente profesional, pues puede venirnos muy bien. Y yo quería haceros una reflexión o simplemente comentar dos términos que creo que a mí me preocupan mucho, porque veo que los profesores y las profesoras y los maestros y maestras también tienen ese problema, y creo que es uno de los problemas más graves que hay. Y se definen, dos problemas que se definen con dos R's, ¿no? Uno es la rutina, es decir, estamos creando una sociedad o han creado una sociedad, lo que os han o nos han precedido, en la cual lo que más se valora es la rutina, porque yo voy todos los días a trabajar, todos los meses cobro, todos, y todos hago lo mismo. O sea, es decir, y eso yo creo que es un cáncer para la educación, porque si la educación tiene que ser algo, tiene que ser lo contrario, es decir, pues hay que reinventarse cada día, hay que tratar de captar la atención de los estudiantes y a través de no de decirles cosas diferentes. Y yo es que creo que los contenidos siempre son iguales, o sea, es que es lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a proporcionarles cuestiones que los hagan más atractivos y que los hagan un poco diferentes. Y entonces, por un lado está la rutina, y este país somos muy de receticas. O sea, todo lo arreglamos con receticas, ¿no? Y receticas es algo a corto plazo, ¿no? Es algo, pues sí, pues venga, ¿ahora qué toca? Pues ahora toca hacer derivadas, ahora toca estudiarse el Quijote, ahora siempre es lo mismo. Entonces, claro, eso provoca hastío. ¿Por qué? Pues porque ahora los chicos y las chicas ya no están por esas cosas, están pues por los móviles, están por tal. Pero ojo, que eso no es la panacea, según mi opinión, Es decir, que sin móviles, sin nuevas tecnologías y sin nada, había maestros y maestras y profesoras y profesores hace muchísimos años que hacían cosas que yo veo los libros a veces y me quedo fascinado. O sea, dices, es increíble que en aquella época llegara la maestra en el pueblo de turno y teniendo, pues eso, la complejidad que es gestionar niños y niñas de muchas edades, oye, decías, pues que te quedas alucinado, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido, ¿no? Que lo que jugamos es algo muy valioso, Bueno, si no hay más preguntas, pasamos. Muchísimas gracias, Ana, Gracias a ti. y a Sandra.